El enunciado dice: el bloque de la figura gira realizando un movimiento circular horizontal unido por dos cuerdas a la barra vertical de la figura. A. Si la tensión en la cuerda superior es el doble que en la inferior, calcule la frecuencia con la que gira el cuerpo. B. Si la cuerda inferior soporta una tensión máxima de 1000 newtons, calcule el valor máximo que puede tener la masa M, suponiendo que la tensión en la cuerda superior es 2000 newtons. Bueno, tenemos un cuerpo que describe un movimiento circular horizontal alrededor de una barra vertical mediante sendas cuerdas de 1,25 metros de longitud cada una. La distancia entre los puntos de unión de las cuerdas con la barra es de 2 metros. Por lo tanto, la distancia vertical entre cada punto de unión de la barra con una cuerda y la posición del cuerpo es de 1 metro. Nos piden en el punto A que calculemos la frecuencia a la que gira el cuerpo, es decir, la cantidad de vueltas por segundo que da. Para lo cual vamos a tener que calcular primero la aceleración centrípeta, a la que pueden ver referida como aceleración radial o aceleración normal también. Es la aceleración en dirección al centro de la circunferencia que describe el movimiento. En este caso es la aceleración en dirección horizontal. A su vez, para calcular esa aceleración justamente vamos a tener que calcular el valor de la fuerza radial, acá representado con FR, que afecta al cuerpo. Bueno, veamos qué datos tenemos como para poder calcular. La tensión de la cuerda superior, a la que he llamado T1, es el doble de la tensión de la cuerda inferior, a la que he llamado T2. Eso está reflejado acá. Es uno de los datos del problema. T1 es igual a 2T2. Bueno, la masa del cuerpo es de 4 kilogramos. No hay que considerar las dimensiones del cuerpo, por lo tanto lo vamos a tratar como un objeto puntual, es decir, como si fuese una partícula. Bueno, entonces el módulo del peso del cuerpo, el que he llamado P, utilizando un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado para el módulo de la aceleración de la gravedad, es de 40 newton. Bueno, para obtener los componentes vertical y horizontal de las tensiones, vamos a tener que recurrir a trigonometría. Bueno, por lo tanto vamos a tener que obtener el valor de uno de estos dos ángulos. Yo elegí este para no empastar tanto el dibujo, acá. A este ángulo lo he llamado alfa, y tenemos, recurriendo a una regla mnemotécnica como SOHCAHTOA, por ejemplo, que 1,25 metros por el coseno de alfa es 1 metro. 1,25 metros por el coseno de alfa es 1 metro. Pueden hacer, como digo siempre también, es llevar este ángulo a 90 grados o a 0 grados y ver qué pasa para darse cuenta si tienen que tomar seno o coseno. Vamos a suponer que lo llevamos a 90 grados. ¿Qué proyección vertical va a tener este segmento si se encuentra horizontal? 0. ¿Y quién vale 0 cuando el ángulo es 90 grados? ¿El seno o el coseno? El coseno. Por lo tanto, esta longitud con esta se relacionan mediante el coseno. Si en lugar de usar este ángulo hubiésemos usado este, todo lo que se obtiene mediante el coseno con este ángulo se obtiene mediante el seno con este. Y lo que se obtiene mediante el seno con este se obtiene mediante el coseno con este. Nada más que este ángulo no va a ser este, obviamente, va a ser el complementario de este. Bueno, entonces volviendo a la relación. 1,25 metros por coseno de alfa es igual a 1 metro. Metro con metro, factor común de ambos lados, ya lo simplifiqué. Y nos queda entonces que coseno de alfa es 1 sobre 1,25, es decir, 0,8. Por lo tanto, alfa es igual a arco coseno de 0,8, que redondeado a dos cifras es 37 grados. Bueno, entonces ahora vamos a plantear la ecuación de equilibrio en dirección vertical que tenemos. Porque dijimos, se está moviendo en un plano horizontal, quiere decir que las fuerzas en dirección vertical están equilibradas. Bueno, el componente vertical de T1 lo he llamado T1B, el componente vertical de T2 lo he llamado T2B. Bueno, entonces en valor absoluto T1B es igual a la suma de T2B más P.
Bueno, T1b es igual a T2b más P. T1 por coseno de alfa, este componente lo obtenemos multiplicando T1 por el coseno de alfa. Haciendo las mismas consideraciones que antes, si no se dan cuenta si tiene que usar seno o coseno. Bueno, T1 coseno de alfa es igual a T2 coseno de alfa más P. Bueno, pero T1 ya lo podemos expresar como 2T2. O sea, 2T2 coseno de alfa es igual a T2 coseno de alfa más P. Bueno, restando T2 coseno de alfa de ambos lados de la igualdad, nos queda que T2 coseno de alfa es igual a P. Por lo tanto, T2 es igual a P sobre coseno de alfa. O sea, T2 es igual a 40 newtons sobre 0,8. Coseno de alfa es 0,8. Es decir, que T2 es igual a 50 newtons. Por lo tanto, T1 es igual a 100 newtons. Bueno, entonces tenemos T1 100 newtons, T2 50 newtons, ¿no? Así que la fuerza radial es T1 por seno de alfa más T2 por seno de alfa. Porque si el componente vertical lo obteníamos multiplicando por el coseno de alfa, el componente horizontal lo obtenemos multiplicando por seno de alfa. Es decir, fuerza radial es T1 más T2 por el seno de alfa. O sea, fuerza radial es 100 más 50 newton por el seno de 37 grados, que es el valor aproximado que habíamos hallado para alfa, ¿no? Bueno, o sea que la fuerza radial es aproximadamente 150 newton por 0,6, que es el valor aproximado de seno de 37 grados que estamos utilizando. Es decir que la fuerza radial es de 90 newton. Por lo tanto, aceleración centrípeta, fuerza radial sobre masa, es decir, 90 newton sobre 4 kilogramos en este caso. Así que tenemos que aceleración centrípeta es 22,5 metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Vamos a utilizar para el cálculo de la frecuencia las formulitas que son más fáciles para acordarse, siendo que hay otras fórmulas. Después las escribo. Tenemos por un lado que 2pi por f es igual a omega, lo que equivale a decir que f es igual a omega sobre 2pi. Omega es frecuencia angular o velocidad angular. Bueno, tenemos luego entonces que omega al cuadrado por r es igual a aceleración centrípeta. R es el radio de la circunferencia que describe la trayectoria del movimiento circular. Por lo tanto, omega al cuadrado es igual a aceleración centrípeta sobre r, es decir que omega es igual a raíz cuadrada de aceleración centrípeta sobre r. Entonces, F es igual a, dijimos, omega sobre 2pi. Raíz cuadrada de aceleración centrípeta sobre r, todo eso sobre 2pi. Bueno, siguiente paso, hallamos el valor de r y hacemos el cálculo. Bueno, entonces tenemos que el radio es igual a 1,25 por el seno de alfa, porque para calcular esta longitud tenemos que multiplicar por el seno de alfa, porque para calcular esta multiplicamos por el coseno de alfa. Es decir que el radio es igual aproximadamente a 1,25 metros por el seno de 37 grados, es decir, radio igual aproximadamente a 1,25 metros por 0,6. Es decir, radio es igual aproximadamente a 0,75 metros. Bueno, teníamos que frecuencia era igual a raíz cuadrada de aceleración centrípeta sobre radio, todo eso sobre 2pi. Bueno, haciendo el cálculo, nos queda que la frecuencia es igual aproximadamente a 0,87 sobre segundo. Es decir que el cuerpo da aproximadamente 87 centésimas de vuelta por segundo. Bueno, y acá están las otras relaciones para aceleración centrípeta que les había dicho. Bueno, en el punto B nos preguntan cuál es el valor máximo que puede tener la masa del cuerpo. Sí, la tensión de la cuerda superior es de 2000 newton y sí, la cuerda inferior soporta una tensión máxima de 1000 newton. Así que vamos a trabajar con esos valores en la ecuación de equilibrio vertical para obtener el valor de la masa del cuerpo. T1 2000 newton, T2 1000 newton. Bueno, en dirección vertical, en valores absolutos, T2 por coseno de alfa más P es igual a T1 por coseno de alfa. Lo mismo que habíamos puesto antes, solamente que acá puse del lado izquierdo de la igualdad estos dos términos para que quede más fácil la visualización cuando despejamos el valor del peso y posteriormente el de la masa. Bueno, así que nos queda que entonces P es igual a T1 por coseno de alfa menos T2 por coseno de alfa. Es decir, T1 menos T2 por coseno de alfa. O sea que el peso es igual a 2000 menos 1000 newton, o sea 1000 newton por 0,8. Es decir que el peso es 800 newton.
Así que siempre estamos hablando en valor absoluto acá. Así que la masa entonces es el valor absoluto del peso sobre el valor absoluto de la aceleración de la gravedad. Es decir, 800 newtons sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el valor máximo de la masa que estamos buscando es este, 80 kilogramos.